Asesor, Wenceslao Núñez 1360, Rivadavia. Si querés precisión en el color de tu auto y colores de vanguardia para tu casa, no des más vueltas. En Pinturería El Colorista nos encargamos de darte el asesoramiento que necesitas, que se ajuste a tu bolsillo y necesidades. Recibimos todas las tarjetas. Te esperamos con la mejor atención personalizada en esquina San Isidro y 25 de Mayo, Rivadavia, Mendoza. Redes sociales, Facebook, Pinturería El Colorista. Teléfono 2634 3698 82. Pinturería El Colorista. Para estar seguros, Mila, Sociedad Anónima, experiencia, trayectoria, responsabilidad. Mila, Sociedad Anónima, representante de compañías líderes del mercado asegurador, la Mercantil Andina Sociedad Anónima y San Cristóbal. En seguros no es el costo, sino el respaldo lo que interesa. Productor y asesor Oscar Mila, San Martín 86, Rivadavia, Telefax 4 44 2309. En la Mercantil Andina, por 9 pesos más en tu cuota mensual, te cubre a los familiares directos transportados. Escuchás Hola Gente, sábados de 8 a 12 horas con Oscar, el Turco, Mila. Muy bien, seguimos en la mañana de Hola Gente. Eso. ¿Por qué no lo decís bien, la gente? Viva. ¿Por qué no lo decís bien? Te estoy escuchando. Gente. Te estoy escuchando. Gente. Este señor necesita asistencia para que... Gente. Lo llamó Samantha. ¿Sí? Gente. No, ahora. Bueno, che, agradecemos Felicia me llamó recién. Agradecemos a mi familia que nos está saludando por el Día del Periodista a todos. Bueno, muchísimas Muchas gracias. A mi hermana, gracias. la doctora Ana Inés Mila, también, que formó parte del equipo en un momento. Ya la vamos a traer para que hable de ginecología, por supuesto. Así que ahí va a tener que actuar Nerea sola. Sí, Es obvio. importante, es un tema muy importante. Muy importante, sí, Porque señor. es información que hoy la información vale mucho, ¿no? Y sobre todo si lo puede escuchar usted por la radio. Sí, queremos agradecer a toda la gente que nos está mandando WhatsApp. Tengo que tardar media hora. Le agradecemos a todos porque seguramente nos están escuchando, a todas las amistades ¿Hay que nos mensaje, rodean. Agustín? ¿Hay mensaje, Agustín, ahí también en Facebook o en Internet? Bueno, Omar Garro nos puso feliz día. feliz día. Bueno, muchas gracias, Marcito. Bueno, vamos ya nomás a hablar con la licenciada en fonoaudiología, Pía Muñoz, que tan gentilmente se brindó. Ella es foniatra, fonoaudióloga, mejor dicho, en el Hospital Pedro Pasto. Doctora, buenos días, un gusto saludarla. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Primero que todo, saludarlos por su día. Gracias. Y muchas gracias por la convocatoria. No, al contrario, lo agradecidos somos nosotros porque usted gentilmente un día sábado, que seguramente estaría descansando o está de guardia. No, me encuentro trabajando en el Hospital Ilia de La Paz. Cierto que me dijo, en La Paz. Claro. Está trabajando. Sí. Exactamente. Bueno, Los días sábados trabajo acá. ¿qué es la fonoaudiología? ¿Cómo la encaramos? Bueno, y contarles que la fonoaudiología es una disciplina de salud que se dedica al estudio y al tratamiento, como también al seguimiento de dificultades que están relacionadas a la comunicación, al lenguaje, a la audición, a la voz y también a la deglución. Todas esas áreas abarca la fonoaudiología. Bien. Doctora, ¿a qué abarca? ¿Qué trata la fonoaudiología? ¿Quién abarca? Bien, primero contarles que soy licenciada en fonoaudiología, no soy doctora. Perfecto. Bueno, por respeto le decimos doctora lo mismo también. Por la No hay duda. problema. Por También la me duda. puede llamar Pía y no hay problema. Bueno, muchas gracias. Pía. Pía, sí. Dale, ¿qué Bueno, abarca? Como dije, abarca áreas que tengan que ver con el lenguaje, con la audición, con la voz y la deglución. En cuanto a la parte del seguimiento que realizamos, nosotros trabajamos desde el diagnóstico, desde el seguimiento y tratamos de que sea oportuno y precoz para que este tipo de dificultades que se presentan en estas áreas, en algunos casos pueda solucionarse, en otros casos pueda, los efectos ser cada vez menores. Bien.
En el área auditiva, si quiere que le cuente sí, un poquito. eso es justamente lo que le iba a preguntar. Bueno, en cuanto al área auditiva, nosotros trabajamos, como en todas las áreas, la fonoaudiología, la población que tiene es desde el recién nacido hasta adultos mayores. Toda esa población abarca de acuerdo a las patologías que puedan llegar a tener o algún tipo de dificultad en estas áreas. En cuanto al lenguaje, en la audición, desde el recién nacido realizamos lo que serían las autoemisiones acústicas, que es un screening auditivo que se le hace a todos los recién nacidos para saber cómo se encuentra su vía auditiva y de esta manera detectar precozmente si hay algún tipo de dificultad en la audición. Y si lo detectamos así tan tempranamente, podemos derivar, accionar un diagnóstico temprano y al lograr este diagnóstico temprano, hacemos que su lenguaje, su desarrollo del lenguaje cognitivo no se encuentre tan afectado. Y eso va a traer consecuencias, por supuesto, en el aprendizaje, en su escolaridad, en su inserción social. Entonces tratamos de que todos los chicos se encuentren, apenas nacen, con este estudio para detectar si existe alguna dificultad auditiva. Bien. Buen día, licenciada. Alejandro le habla. La consulta o la pregunta sería, como bien dice la ciencia esta de fonoaudiología, esto permite una detección temprana de aquellos problemas que puedan tener los niños, que no los detectamos porque no hablan a tiempo, no hablan, uno cree que se demoran mucho en hablar y tal vez tengan un problema auditivo, ¿no? Esto también es parte del diagnóstico de ustedes. Digamos, nosotros tenemos que descartar que el área auditiva se encuentre bien. Digamos, las dificultades o el riesgo del desarrollo del lenguaje puede tener muchas aristas. Involucra lo ambiental, lo genético, también lo auditivo, por supuesto. Entonces, bueno, nosotros una de las áreas que abordamos es esta que acabo de mencionar, que es la auditiva. Como así también una evaluación de acuerdo a las pautas de comunicación que va teniendo este niño, que nos van indicando si se encuentra su lenguaje con algún tipo de riesgo o retraso en adquirirlo. También realizamos evaluaciones del lenguaje y estimulamos para que el lenguaje se pueda llevar a cabo. ¿Se puede hacer un diagnóstico, digamos, de aquellas personas o aquellos niños, por decirlo así, niños, ¿no?, que tengan algún trastorno del espectro autista, trastorno de déficit atencional? Exactamente. Nosotros, el ámbito, digamos, de actuación que tenemos es un ámbito tanto a nivel sanitario como educativo. Y también, si bien trabajamos en formas individuales, en la parte sanitaria o en escuelas tratamos de trabajar en equipos multidisciplinarios, donde este tipo de patología sea abordada por varios profesionales, no solamente por la fonoaudióloga. Buen día, licenciada, le habla Mariano. Hola Mariano, buen día. ¿Qué tal? Mi pregunta va más, ya pasando de la parte auditiva, pasamos a la parte del habla, hablando de la lengua. Hay muchas personas que nacen con la lengua pegada, por ejemplo. ¿Eso afecta a la hora de comunicarse bien o cómo afecta a la fonoaudiología? Bueno, cuando hablas de estas características, puede afectar, digamos, la pronunciación, la expresión, la oralidad del paciente. Entonces, bueno, necesita alguna evaluación por un otorrino, un pediatra, que nos indique qué procedimiento seguir con este signo de lengua atada que se dice. Entonces, que generalmente son frenillos cortos, como otro tipo de patologías que pueden haber, que pueden afectar sobre todo la expresión del lenguaje. ¿Y es curable, doctora? Sí, hay una intervención de parte de ellos y después seguramente una rehabilitación fonoaudiológica para que se logre los fonemas alterados, su expresión, etc. ¿Por qué se produce la fonía y la difonía, licenciada? Bueno, eso no estamos hablando del área del lenguaje, estamos hablando del área de la voz. Claro. Bueno, las fonías y difonías hay diferentes grados, se clasifican de diferente manera, pero también tiene que ver, primero es importante una evaluación del otorrinolaringólogo para que nos diga cómo se encuentran las estructuras fonatorias. Una de las más importantes, las cuerdas vocales, el estado en que se encuentran, y de ahí, de acuerdo a su diagnóstico, es el tratamiento y el abordaje fonoaudiológico que se le realiza a este tipo de difonías o afonías.
La rama que ustedes abarcan, Pía, ¿cuál es la enfermedad más notoria, la que más atienden normalmente en los hospitales? En el área de fonoaudiología, en todas hay muchísima demanda. Yo recién les dije en la entrevista que la población es de 0 a adultos mayores y de acuerdo, digamos, al área que se encuentra afectada. Pero nosotros en el Hospital Perrupato, en la actualidad, somos 4 fonoaudiólogas en mi servicio, donde estamos trabajando desde el área auditiva, desde el área del lenguaje y desde el área también de trastornos de deglución. Bien. Y trabajamos en consultorios externos y también en interconsultas que se realizan en las diferentes terapias del hospital. ¿Hay alguna edad? Terapia intensiva. Sí, adelante. Sigue, sí. Seguí, ¿Cómo? Pía. Seguí, Pía, después te pregunto. Cuando me refería a interconsultas, los servicios tanto de pediatría, neonatología, clínica médica, terapia intensiva, piden nuestra mirada y qué indicaciones deben de seguir de acuerdo a las dificultades que ese paciente demanda. En el caso de neonatología son bebitos prematuros o con otro tipo de dificultades que necesitan estar internados y necesitan seguramente en algunos casos el tema de la alimentación. Son chicos que no pueden alimentarse por vía oral, entonces están usando algún tipo de sonda nasogástrica u orogástrica, entonces interviene la fonoaudióloga estimulando para que logre de a poco la estimulación oral, acompañando seguramente el tiempo que se encuentra en neonatología con esta dificultad. Eso es uno de los ejemplos. En pediatría también nos derivan por otros tipos de dificultades, en terapia intensiva también. ¿Cuándo te das cuenta que un niño necesita ir al fonoaudiólogo? Nosotros no necesitamos que el niño esté en la escuela para que se realice una derivación de la fonoaudióloga, porque lo que siempre escuchamos de parte de los papás es esto: la maestra no me derivó o el pediatra no me derivó. Y ya a veces en esa etapa ya estamos llegando tarde. Nosotros tenemos que evaluar y ver realmente si existen los precursores de la comunicación. Desde que nacen, el niño se comunica y no hace falta que se haga a través del habla, de la mirada, de la sonrisa, los balbuceos, los gorjeos, y así va evolucionando su comunicación hasta llegar a incorporar palabras. Entonces, generalmente cuando estos niños hacemos la entrevista y son niños que de acuerdo a la edad no tienen el caudal de palabras esperables para esa edad, tenemos que empezar a estimular, a intervenir y a darle pautas a esa familia para que empiece la oralidad en su casa. Bien. Yo quería preguntarte qué tipos de ejercicios o actividades se realizan a la hora de hacerle una sesión a un niño en el habla. Bueno, primero el lenguaje es expresivo y comprensivo. No es que evaluemos y tratemos específicamente la expresión en el habla del paciente. Entonces hacemos una entrevista donde valoramos una serie de funciones, tanto de las estructuras que intervienen en el habla, como también el desarrollo cognitivo que tiene que estar acorde a esa edad. Y de acuerdo a cada caso en particular y de acuerdo a cuál es la dificultad que tiene, se le da estimulación para que se trabaje tanto en sesión como en casa. Las sesiones contan de una repetición de palabras que utilicen ese fonema, por ejemplo la R. Sí, es lo más común. Es lo más común hacer ciertos ejercicios, ciertas técnicas, como para que ese niño pueda entrenarse en ese fonema cuando, digamos, se encuentra afectado. Pero la pauta mía no es trabajarlo en forma aislado y solo, sino que sea integrado a todo su desarrollo del lenguaje. Pía, por mí la última, Óscar. Sí. Una consulta que tiene que ver con el desarrollo de la vocología en los profesionales, ya sea docentes, cantantes, actores, sobre todo los docentes, que son los que hacen el psicofísico y que tenemos más cercanos, ¿no? Ese entrenamiento, esa evaluación primero de la voz, el entrenamiento vocal, es muy importante y en los últimos tiempos se le ha dado tal importancia que se notó que el docente en muchas aulas perdía la voz, se tenía que pedir alguna licencia y hoy tienen esa posibilidad con ustedes
a través de la vocología, ¿no? De hacer ese entrenamiento para poder hablar más tiempo y para poder usar bien la voz, el instrumento de la voz. Sí, es fundamental. Y como dije al comienzo, la evaluación de la voz es importante realizarla con un otorrino y acompañado del tratamiento fonoaudiológico, seguro, pero que el otorrino nos vaya indicando cómo se encuentran esas estructuras fonatorias, en qué estado se encuentran, para realizar el abordaje del tratamiento. Bien, ¿algo más, muchachos? Sí. Ahora, aprovechando que estamos en el Día del Periodista, ¿cuál es la mejor manera para cuidar la voz o cuidar la pronunciación a la hora de comunicarse? Me quitaste la pregunta. Bueno, en cuanto a la voz, siempre se trata, no me dedico yo a esa área puntualmente, pero en general la voz es importante. Primero, lo escuchan mucho, que no hay que gritar mucho. El tema de fumar, de lo que es el alcohol, todo eso influye directamente en las cuerdas vocales y puede afectar la voz. Y en cuanto también hay que ver el estado general del paciente, si es un paciente con alguna base alérgica, cómo se encuentra respirando, porque la respiración es un apoyo muy importante al momento de la emisión de la voz. ¿La hidratación es importante? La hidratación, digo. La hidratación, por supuesto. El tomar, mucha agua. Sí. El tomar bebida muy fría, ¿influye? ¿Cómo? En tomar agua fría o un líquido frío, ¿influye en las cuerdas vocales para la...? Generalmente se trata de no aconsejar que sea frío el líquido que se va a ingerir. Claro. Recién habló del tema de la respiración, quedó un poco encortado. ¿Cuál es la forma ideal de respirar? A través del diafragma, ¿no? Sí, la respiración más adecuada es costodiafragmática. Bueno. Licenciada, ¿algo más quiera agregar? Te agradecemos muchísimo verdaderamente la atención. Sé que estás trabajando. Después te enviaremos la nota para deducir si falta algo. Yo les agradezco. Contarles que el Hospital Perrupato cuentan con un servicio de fonoaudiología, donde si bien no somos muchas las profesionales, pero la mayoría de las áreas, no el área de voz, pero el resto de las áreas, tratamos de dar una respuesta y hay seguimientos, tratamientos de cada una de estas que acabábamos de mencionar anteriormente. Muy bien. Licenciada en Fonoaudiología, Pía Muñoz, te agradecemos muchísimo. Y bueno, seguir trabajando como verdaderos profesionales que son, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y que espero que pasen un hermoso día. Muchas gracias. Muy amable y agradecemos el saludo, ¿eh? Que siga Saludos bien. a todos en la radio. Gracias. Buen fin de semana. Chau. Bueno, muy bien. Tema importante, ¿no? El de saber hablar. Más, los profesionales sobre todo, por supuesto, como decía Mariano, el instrumento de la voz es el más importante, el que se pone en el micrófono y habla. Es un instrumento fundamental, ¿no? La voz. Claro. Pero los docentes también, ¿no? Los docentes que tienen... Hoy usan un microfonito algunos para amplificar la voz y no gritar, pero está bueno esto de la vocología, que ella no hace eso. Tengo una amiga que es licenciada en vocología, es fonoaudióloga y tiene la especialidad de vocología. Enseña a cómo entrenar la voz para no tener que gritar. Del programa. Las vamos a llamar. Vamos a llamar también a... Está en OSEP, así que... Una especialista en tartamudez. ¿A ustedes que les gusta el debate? Abro un debate. Sí. Como comunicadores a la hora de